Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects. Vamos a comenzar a realizar animaciones en 3D como la que tenemos acá en pantalla. Para eso vamos a empezar con una nueva composición de unos 5 segundos y de las mismas dimensiones de pantalla que vamos a utilizar en Premiere después para colocar este proyecto, es decir, una pantalla Full HD 1920 x 1080 píxeles cuadrados y en este caso unos 30 fotogramas por segundo. Le vamos a dar OK. Voy a llevar esto simplemente a una sola vista y vamos a incorporar una capa de texto. Hago un clic acá y escribo dos letras. Puedo trabajar con capas de texto separadas, pero para empezar vamos a comenzar con una sola capa de texto. Vamos a hacer que las letras sean bien claritas, un amarillo pero bien claro, le vamos a dar OK. Y ahora vamos a empezar a realizar el trabajo de 3D. Bueno, fíjense, nosotros acá tenemos entonces unos 5 segundos de animación y lo que queremos es que este texto gire en el eje central, es decir, en el eje Y. Para esto primero tenemos que convertir este texto en 3 dimensiones, lo vamos a hacer haciendo un clic acá. Si no llegan a ver estas opciones, ustedes pueden tocar el botón que está abajo. Bien, entonces convertimos la capa de texto en 3D y si nosotros presionamos la tecla R de rotación, vamos a ver que acá tenemos entonces para rotar nuestro texto en los tres ejes, X, Y y Z. Nuestra rotación va en el eje Y, pero tenemos que cambiar la ubicación del eje. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una rotación, fíjense que vamos a rotar a partir de el vértice inferior izquierdo. Entonces, control Z para deshacer. Voy a volver a seleccionar la capa de texto, voy a tomar la herramienta panorámica trasera y voy a desplazar el eje de rotación hasta ubicarlo exactamente en el centro. No hace falta ponerlo en la mitad porque es la única rotación que voy a realizar va a ser en el eje Y. Así que lo ubico en este lugar. Y ahora sí, si quieren empezar en cero, si no pueden desplazarse un poco, esto va a hacer que se detenga la rotación en determinado momento. Voy a hacer un clic para introducir un fotograma clave en rotación en Y. Voy a ir casi hasta el final de nuestra animación y acá voy a darle una vuelta. Entonces acá tenemos vueltas y grados. Voy a hacer un clic en el primer casillero y voy a presionar la tecla 1. Entonces tengo una vuelta. Esto va a girar en el eje Y y va a realizar una vuelta. Entonces acá tenemos nuestros dos fotogramas. Esto se puede mover. Ustedes pueden decidir desde cuándo hasta cuándo gira nuestro texto. Bueno, entonces ya tenemos la rotación. Ahora lo que nos queda es darle a esto profundidad. Bien, para darle profundidad me voy a mover más o menos hasta acá para ver cuál es el espesor que puedo darle a nuestro texto. Fíjense que la resolución de pantalla está en 1/4, como para que no le cueste tanto o After Effects me devuelva una previsualización lo más rápido posible, porque si no esto se pone bastante tedioso. El 3D le cuesta bastante al After Effects. Entonces vamos a trabajar ahora con el 3D. Para esto tenemos que cambiar en donde dice procesador, ¿sí? Van a tocar acá y fíjense que diga algo como rayos 3D o trazos de rayos 3D. Tiene que cambiar del Classic 3D a rayos de trazo o de trazado 3D. Le vamos a dar OK y esto nos va a habilitar dentro de la capa de texto una opción que se llama geometría, opciones de geometría. Vamos a desplegar y acá lo que vamos a hacer es aumentar la profundidad de la extrusión. Esto es lo que nos va a dar entonces la profundidad de nuestro texto.
Ahora, para que esto parezca y se vea bien en el 3D, lo que yo necesito es incorporar una luz. Con eso vamos a solucionar entonces nuestros problemas, porque fíjense, esto gira, pero yo no puedo apreciar la profundidad del 3D. Entonces, botón derecho, incorporamos una luz. Alguna vez ya vimos cómo se trabajaban las luces. Vamos a pedirle entonces, no hace falta que proyecte sombras porque no hay ningún plano acá, pero vamos a pedirle que sea una luz de spot o concentrada. Vamos, acá hay una intensidad que yo varié de acuerdo a donde voy a ubicar la luz. Después podemos volver a entrar y cambiar estas propiedades, pero vamos a ponerla así como está. Le vamos a dar OK. Fíjense que la luz se ubica entre el objeto y nosotros e ilumina a este objeto 3D. Vamos a volver a seguir jugando con las opciones que tenemos en el texto. Vamos a desplegar. Fíjense, acá tenemos bisel y estilo de bisel. Entonces vamos a cambiar esto. Yo le voy a poner, por ejemplo, un bisel cóncavo y voy a darle mayor profundidad. Esto va a ser, ahí por ejemplo 4, 5, 6, bueno, eso lo definen ustedes. Esto va a hacer que nosotros podamos ver este detalle en el borde de las letras. Lo voy a ver un poquito más grande para que lo puedan apreciar. Bueno, por la resolución que yo puse se ve de esta manera. Si quisieran verlo en detalle lo voy a cambiar a full, pero fíjense cómo mejora bastante lo que sería la terminación de nuestro texto. Bien, entonces acá tenemos nosotros nuestro bisel. Vamos a entrar a jugar ahora con las opciones de material. Bueno, en las opciones de material tenemos un montón de cosas, como por ejemplo proyectar sombra, si es que hubiera un plano en donde tuviéramos que proyectar. El material que tenemos nosotros, metal, fíjense que está al 100%, y después vamos a trabajar en opciones de intensidad de reflexión, formas de reflexión. Es decir, esto lo que va a hacer es que las letras se reflejen y que la luz que hemos incorporado se refleje. Entonces podemos empezar a jugar con todas estas opciones. Ahora, cada vez que nosotros toquemos, fíjense acá cómo se refleja el objeto que está en la parte inferior. Entonces, bueno, cada una de estas cosas que nosotros vayamos tocando va a ir mejorando lo que va a ser la estética entonces de nuestro objeto 3D. Se fijan ahí cómo refleja la presencia del objeto cercano, ¿no?, que está acá al lado, de la letra que está al lado. Si quisieran cambiar algo de la letra, de la luz, lo que podemos hacer es pasar esto a dos vistas, por ejemplo, verlo desde el horizontal, y acá ustedes tendrían una idea de la luz, de la ubicación espacial de la luz, y si fuera necesario cambiar algo, lo que podríamos hacer es, bueno, definir si es necesario, por ejemplo, haciendo un doble clic para que se ilumine mejor, porque a lo mejor cuando ustedes cargan la luz se ve con una intensidad del 100% y el cono del ángulo es mucho más chico. Yo lo que hice fue abrirlo para que quede un poco más difuso. Inclusive podríamos incorporar una segunda luz que ilumine a nuestro objeto desde otro lugar, por ejemplo, ¿no? Miren, fíjense, esto por supuesto va a hacer que el texto en 3D se vea más lento todavía, así que le cueste más a nuestro... Vamos a poner, por ejemplo, a ver, una luz con menos intensidad, inclusive hasta podríamos jugar y ponerle un color a esta luz. Vamos a darle OK y vamos a ver dónde está esta segunda luz. Bueno, esta segunda luz yo la puedo desplazar, entonces tomo la herramienta de selección, porque me había quedado la herramienta panorámica trasera, la voy a empezar a mover. Ojo que acá lo estoy mirando desde la parte superior y, por ejemplo, voy a girar ahora para que se vea y de este lado le dé ese color rojizo, ¿sí?
Entonces fíjense, esta segunda luz la ubiqué acá, el punto de interés lo pongo acá, se le pueden poner fotogramas clave, las luces se pueden mover, bueno, ya después podemos complicar en siguientes ejercicios todo lo que se les ocurra. Voy a volver esto a una sola vista. Fíjense que esto, bueno, está pensando acá. Y bueno, acá voy a dejar yo, no voy a trabajar mucho más con este texto en 3D, simplemente lo que va a hacer es girar y va a reflejar la luz. Lo que vamos a hacer entonces, lo que les voy a mostrar es cómo exportar esto. Simplemente guardan, porque yo esto no lo guardé hasta el momento, lo guardan en algún lugar, yo lo voy a llamar con el nombre de, por ejemplo, texto 3D, que ya lo tengo acá, así que voy a reemplazar este archivo. Y después, para exportar, vamos a abrir el Adobe Media Encoder. Lo van a buscar de la suite del programa. Vamos a incorporar a nuestro proyecto ese archivo texto 3D. Abrir. Acá me va a preguntar cuál de las composiciones internas, la única que hice. Y acá tenemos que definir entonces cuál es el formato. H264 es el formato MP4. No hacen un clic acá, sino en el triangulito de al lado. Y acá, por ejemplo, vamos a definir algún tamaño de pantalla para, por ejemplo, ¿no? 1080i 2997. Y definen dónde va a quedar la composición una vez que la terminen y con qué nombre. Le damos OK. Vamos a poner, ya existe este, así que vamos a ponerle una letra. Y simplemente después hacemos un clic en iniciar cola. De esta manera vamos a ver que el encoder va a tardar muchísimo tiempo, por ahí hasta más de una hora, en codificar y en generar este video de 5 segundos de nuestro texto en 3D, pero bueno, tenemos que ser pacientes y esperar que el equipo procese toda la información en el tiempo que necesita. Bueno, hasta acá este tutorial. Vamos a seguir trabajando en 3D en los próximos.